Hay autos que se fabrican para transportar personas. Y hay autos que se fabrican para decir algo. Para demostrar algo. Para cambiar la manera en que el mundo mira a quien los conduce. El Ford Granada fue de los segundos. Corría 1972 cuando Ford Europa tomó una decisión que muchos consideraron demasiado ambiciosa para una empresa que había construido su reputación sobre autos accesibles, funcionales y sin pretensiones. La decisión era simple en palabras, pero enorme en consecuencias: construir un automóvil de lujo. No imitar el lujo. No sugerirlo. Construirlo de verdad, con materiales nobles, con acabados que rozaran la sofisticación, con una presencia que hiciera voltear la cabeza en las calles de Londres, París y Madrid. El proyecto recibió un nombre que lo decía todo antes de que el auto existiera: Granada. Una ciudad española cargada de historia, de arquitectura morisca, de reyes y conquistas. Un nombre que evocaba Europa sin ser completamente europeo. Un nombre que sonaba a privilegio. Pero antes de entender lo que el Granada significó, hay que entender el mundo en el que nació. A principios de los años 70, el mercado europeo del automóvil estaba claramente dividido. Abajo estaban los autos del pueblo, el Volkswagen Escarabajo, el Renault 4, el Fiat 500. Pequeños, económicos, honestos. Arriba estaban las marcas de lujo real, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar. Intocables para la mayoría. En medio había un vacío enorme. Un espacio sin dueño donde vivían millones de conductores que querían algo más que lo básico pero no podían permitirse lo exclusivo. Ese espacio era una oportunidad. Y Ford lo vio antes que nadie. La misión era clara: crear un automóvil que se sintiera más caro de lo que costaba. Que tuviera la elegancia de un Mercedes sin el precio de uno. Que le dijera al conductor de clase media europea algo que ningún auto de su categoría le había dicho antes: tú también mereces lujo. El diseño comenzó en los estudios de Ford en Colonia, Alemania, y en Dunton, Inglaterra. 2 equipos, 2 culturas, una sola visión. Los diseñadores trabajaron durante meses con una consigna que hoy parece poética: el auto debe parecer que pertenece a una categoría superior a la que realmente pertenece. No era trampa. Era aspiración hecha metal. Las primeras maquetas en arcilla mostraban líneas largas y horizontales, un capó generoso, una silueta que sugería velocidad incluso estando quieta. Nada de ángulos agresivos ni formas caprichosas. El Granada apostaba por la elegancia contenida, esa elegancia que no grita sino que susurra y por eso se escucha más fuerte. Cuando el primer prototipo rodó por las instalaciones de prueba de Ford en Bélgica, los ingenieros supieron que tenían algo distinto entre manos. Algo que el mundo aún no sabía que necesitaba. El Ford Granada debutó oficialmente en 1972 ante la prensa europea con una presentación que Ford había cuidado hasta el último detalle. No fue un lanzamiento ordinario. Fue una declaración. Los periodistas especializados que llegaron al evento esperaban ver otro sedán funcional con el logo del óvalo azul. Lo que encontraron los dejó sin palabras por unos segundos, esos segundos que valen más que cualquier campaña publicitaria. El Granada estaba ahí, bajo las luces del salón, con su carrocería larga y serena, sus cromados discretos pero presentes, su interior tapizado en telas que no tenían nada que envidiarle a marcas que costaban el doble. Ford había tomado una decisión radical en el desarrollo del interior: nada de plásticos duros ni acabados industriales. El tablero del Granada llevaba superficies con textura de madera real en las versiones más equipadas. Los asientos usaban tapicería de alta densidad que mantenía su forma después de miles de kilómetros. Las alfombras eran gruesas, silenciosas, del tipo que amortigua los pasos y le dice al conductor desde el primer momento que este espacio fue pensado para él. El volante era de 3 radios con aro de madera barnizada. No era un detalle menor. Era un mensaje. Cada vez que el conductor ponía las manos sobre ese volante, sentía que conducía algo que valía más de lo que había pagado por él. Y esa sensación, esa percepción de valor, era exactamente lo que Ford había buscado desde el primer día de diseño. Mecánicamente el Granada era sólido sin ser revolucionario. Ford no intentó reinventar la ingeniería automotriz. Lo que hizo fue tomar tecnología probada y aplicarla con una precisión y un refinamiento que sus autos anteriores no habían conocido. La suspensión delantera independiente con resortes helicoales absorbía las irregularidades del asfalto europeo con una suavidad que sorprendía. El eje trasero rígido, simple en teoría, estaba calibrado con tal cuidado que en la práctica se comportaba con aplomo de automóvil de categoría superior.
Los motores disponibles iban desde un 4 cilindros de 2 litros hasta un 6 cilindros en línea de 3 litros que era, sin exageración, uno de los propulsores más refinados que Ford Europa había producido hasta ese momento. Silencioso a velocidad de crucero, con una entrega de potencia suave y progresiva que hacía que conducir largas distancias fuera un placer genuino y no una obligación. La prensa lo entendió de inmediato. Las primeras reseñas hablaban de un auto que desafiaba las categorías establecidas. Algunos lo llamaron el Mercedes del hombre común. Otros dijeron que Ford había encontrado la fórmula para democratizar la elegancia. Ninguno de ellos estaba equivocado. Las órdenes de compra comenzaron a llegar antes de que el auto estuviera oficialmente disponible en los concesionarios. El Granada había tocado algo profundo en el conductor europeo. Ese deseo silencioso de pertenecer, aunque sea por un momento, a un mundo un poco más refinado que el propio. Hay momentos en la historia de un automóvil que lo definen para siempre. Para el Granada ese momento llegó cuando cruzó el Atlántico. Ford había diseñado el Granada para Europa. Pero a mediados de los 70, la división norteamericana de Ford tomó el nombre y lo aplicó a un modelo completamente diferente. Un sedán de tamaño mediano pensado para el mercado estadounidense que compartía plataforma con el Ford Maverick y el Mercury Comet. Mismo nombre, distinto auto, distinto mundo. El Granada americano llegó en 1975 en un contexto que lo favoreció de manera inesperada. La crisis del petróleo de 1973 había sacudido el mercado automotriz estadounidense hasta los cimientos. Los enormes sedanes de 8 cilindros que habían dominado las calles americanas durante décadas de repente parecían dinosaurios. Los consumidores querían algo más pequeño, más eficiente, pero sin renunciar a la sensación de importancia que un auto grande les daba. El Granada americano llegó en el momento exacto con la propuesta exacta. Era compacto comparado con los gigantes americanos, pero se sentía sustancial, serio, adulto. Ford lo posicionó directamente contra el Mercedes-Benz 280 en sus campañas publicitarias. No como broma. Como argumento real. Los anuncios mostraban a un Granada y un Mercedes lado a lado con pruebas de manejo a ciegas donde conductores comunes no podían distinguir cuál era cuál en términos de confort y refinamiento. Era publicidad audaz, provocadora, que generó controversia y con la controversia generó atención masiva. Mercedes respondió con indignación institucional. Ford respondió vendiendo autos. En su primer año completo de ventas el Granada americano movió más de 300.000 unidades. Era un número que ningún ejecutivo de Ford había proyectado con certeza. El auto había conectado con algo que los estudios de mercado no siempre capturan, el orgullo del conductor que quiere sentirse bien sin justificarse ante nadie. Mientras tanto en Europa el Granada original seguía construyendo su reputación kilómetro a kilómetro. Se convirtió en el auto preferido de ejecutivos de nivel medio, de médicos, de abogados que no podían o no querían gastar en un BMW pero que tampoco estaban dispuestos a conformarse con menos de lo que sentían que merecían. En países como España, Reino Unido y Alemania el Granada se convirtió en un símbolo discreto de haber llegado. No a la cima. Pero sí a un lugar respetable, sólido, construido con esfuerzo. Y eso, para millones de personas, era exactamente suficiente. En 1977 llegó la segunda generación del Granada europeo y con ella una pregunta que Ford tuvo que responder con honestidad brutal: ¿cómo mejoras algo que ya funciona? La respuesta de los diseñadores fue elegante en su lógica: no lo rompas, pero hazlo crecer. La nueva versión mantuvo la filosofía del original pero refinó cada aspecto con una madurez que solo dan los años de escuchar al mercado. Las líneas se suavizaron aún más. La cabina ganó espacio interior de manera notable. Los materiales del habitáculo dieron otro paso hacia adelante con opciones de tapicería en cuero genuino que antes estaban reservadas para marcas de precio muy superior. El motor 6 cilindros fue resintonizado para ofrecer mayor suavidad a bajas revoluciones, ese rango donde el conductor pasa la mayor parte del tiempo en carretera. Los ingenieros trabajaron especialmente en el aislamiento acústico, agregando capas de material absorbente en los pasos de rueda y en el techo para reducir el ruido de viento a velocidades de autopista. El resultado era un auto que en autopista a 130 km por hora era genuinamente silencioso. No silencioso para su categoría. Silencioso a secas. Ford introdujo también en esta generación opciones que parecían tomadas directamente del catálogo de la competencia de lujo: dirección asistida de serie en las versiones superiores, frenos de disco en las 4 ruedas, asientos con ajuste lumbar manual.
Cada detalle era un argumento más en la conversación que el Granada mantenía con sus rivales más caros. En el Reino Unido el Granada de segunda generación se convirtió en el auto favorito de Scotland Yard para sus unidades de alto rendimiento. La policía británica necesitaba vehículos que pudieran mantener velocidades sostenidas durante persecuciones largas sin sobrecalentarse ni perder estabilidad. El Granada con su motor de 6 cilindros y su suspensión refinada lo hacía con una facilidad que otros autos de precio similar no podían igualar. Esa adopción policial tuvo un efecto de imagen completamente inesperado. Ver un Granada en los noticieros, en las series policiales británicas de la época, en las persecuciones filmadas para televisión, lo transformó en algo más que un auto de ejecutivo. Se convirtió en un símbolo de autoridad, de capacidad, de seriedad. Las ventas respondieron. La segunda generación superó en números a la primera. Ford había logrado algo difícil en la industria automotriz, una segunda generación que no decepcionaba sino que confirmaba y profundizaba la promesa original. El Granada no era una casualidad. Era un argumento que se volvía más sólido con cada año que pasaba. Todo lo que sube encuentra en algún momento el límite de su propio ascenso. Para el Granada ese límite llegó en los años 80 envuelto en cambios que nadie dentro de Ford supo leer a tiempo. El mercado europeo estaba transformándose de maneras que los ejecutivos de Dearborn no anticiparon con suficiente claridad. Los compradores de la categoría media-alta comenzaron a moverse en dos direcciones opuestas y simultáneas. Hacia arriba, hacia las marcas alemanas premium que habían bajado ligeramente sus precios de entrada haciéndose más accesibles. Hacia abajo, hacia autos más pequeños y deportivos que ofrecían una experiencia de conducción más emocional aunque con menos espacio y confort. El Granada quedó en medio. Demasiado grande para los que querían agilidad. Demasiado asequible para los que querían exclusividad real. El espacio que había conquistado con tanta brillantez una década antes comenzaba a cerrarse por ambos lados. Ford intentó responder. En 1985 lanzó el Scorpio como sucesor directo del Granada bajo la plataforma del Proyecto Sierra. Era un auto técnicamente superior en casi todos los aspectos. Tracción trasera con geometría de suspensión completamente nueva, aerodinámica trabajada en túnel de viento hasta lograr un coeficiente de 0.29, motores modernizados con inyección electrónica. Pero el Scorpio cometió el error que el Granada nunca había cometido, trató de ser moderno cuando lo que sus clientes querían era confianza. El diseño del Scorpio resultó polarizante. Sus líneas redondeadas y su trasera peculiar dividieron a la audiencia de manera irreconciliable. Los que amaban el Granada sentían que el Scorpio había sacrificado la dignidad por la novedad. Y en ese momento ocurrió algo revelador. Cuando el Scorpio reemplazó oficialmente al Granada en los concesionarios europeos, muchos compradores no migraron al nuevo modelo. Buscaron un Granada de segunda mano y lo compraron. Preferían un auto de varios años con la imagen que conocían sobre uno nuevo que no terminaban de entender. Ese comportamiento decía todo sobre lo que el Granada había logrado construir durante sus años de producción. No era solo un auto que se compraba. Era un auto al que se le tenía lealtad. Una lealtad del tipo que las marcas de lujo construyen durante generaciones y que Ford había logrado en apenas una década con un modelo de precio moderado. El Granada no murió porque fracasara. Murió porque el mundo a su alrededor cambió más rápido de lo que cualquier actualización de modelo podía seguir. Pero lo que dejó atrás no desapareció con él. Hoy si buscas un Ford Granada en buen estado lo que encuentras no es simplemente un auto usado. Encuentras una conversación sobre el tiempo, sobre lo que valorábamos, sobre lo que perdimos sin darnos cuenta de que lo estábamos perdiendo. Los coleccionistas que preservan estos autos hablan de ellos con un vocabulario que normalmente se reserva para cosas más antiguas y más caras. Hablan de la calidad de las soldaduras, de la espesura del acero en los paneles, de la manera en que las puertas cierran con un sonido que los autos modernos no pueden replicar porque ya no están construidos para durar de esa manera sino para ser reemplazados. Hay algo en el Granada que las generaciones que lo vivieron reconocen de inmediato y que las generaciones más jóvenes perciben sin poder nombrarlo del todo. Es la sensación de que alguien pensó en ti cuando lo construyó. No en el mercado. No en los números de producción. En ti. En el conductor que iba a pasar horas dentro de ese espacio y merecía que ese espacio estuviera bien hecho. Esa filosofía no es exclusiva del Granada. Está en el bocho que salía de Puebla con las manos de obreros mexicanos. Está en los Alfa Romeo de los 60, en los Peugeot 504,
en tantos autos de aquella era que construían lento porque construir rápido significaba construir mal. Y construir mal no era una opción aceptable para personas que ponían su nombre, aunque fuera invisible, en cada pieza que ensamblaban. La industria automotriz de hoy es un milagro de eficiencia. Los robots sueldan con una precisión que ninguna mano humana puede igualar. Los algoritmos optimizan cada proceso hasta eliminar el desperdicio. Los autos de hoy son objetivamente más seguros, más eficientes, más limpios que cualquier cosa que existiera en 1972. Y sin embargo algo falta. Algo que no aparece en las fichas técnicas ni en las comparativas de rendimiento, pero que se siente en cuanto pones las manos sobre ese volante de madera barnizada y el motor de 6 cilindros despierta con esa suavidad que los ingenieros de Ford Colonia pasaron meses perfeccionando para alguien que nunca conocerían. El Ford Granada no fue el auto más rápido de su época. No fue el más lujoso ni el más tecnológico. Fue algo más difícil de fabricar y más difícil de reemplazar. Fue el auto que le dijo a millones de personas comunes que ellas también merecían algo hermoso. Y esa es una frase que ningún robot ha aprendido todavía a ensamblar.